Buenas tardes. A continuación, nos disponemos a presentar el parte médico relacionado con el COVID-19 en el estado de Yucatán. Adelante, doctora Lidia, por favor. Gracias, doctora Anaí. Continúa la vacunación contra el coronavirus para adolescentes de 15 a 17 años de Mérida, Ticul, Motul, Junucmá, Canacín, Valladolid, Tizimín, Umam, Progreso, Chemash y Tecash, Espita, Jalachó, Yaxcabá, Temozón, Tecoy y Sucacap. Hay que recordar que a partir de los días lunes 13 y martes 14 de diciembre se aplicará de manera simultánea la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus a adolescentes de 15 a 17 años de edad y el refuerzo a los adultos mayores de 38 municipios de Yucatán. Este es el parte médico de este viernes 10 de diciembre. Como se ha señalado, en la reapertura económica los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 30 pacientes en hospitales públicos, 70.808 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 91% del total de contagios registrados, que es 77.487. Hoy se detectaron 24 nuevos contagios de coronavirus, 18 en Mérida, 2 en Canacín, 1 en Muna, Timucuy, Umán y Valladolid. De los 77.487 casos positivos, 609 son de otro país u otro estado. Los municipios de Yucatán con mayor número de personas contagiadas son Mérida, 47.338, Valladolid, 3.913, Canacín, 3.000, Tizimín, 1.986, Umán, 1.986, Progreso, 1.984, Ticul, 1.756, Junucmá, 1.022, Tecash, 1.016, Motul, 882, Maxcanú, 662, Izamal, 616, Acanqué, 499, Peto, 405, Tixcocop, 396, Concal, 370, Oxcuscap, 350, Temozón, 341, Chemash, 313, Tinum, 267. Las colonias de Mérida con mayor número de personas contagiadas son Juan Pablo II, 25, Centro, 24, Ciudad Cauquel, 10, Francisco de Montejo, 6, Chuburná de Hidalgo y Los Héroes, 5, Pacaptum, Bojorques, Mercedes Barrera, Manuel Ávila Camacho, San Antonio Esluch, Cordemex y Pedregales de Tanlum, 2, Chuminópolis, Amalia Solórzano, Mulsay, Francisco y Madero, Díaz Ordaz, Los Reyes y Canto, 1. Específicamente en Mérida se han diagnosticado 47.338 personas contagiadas de coronavirus, que viven en 12.227 en la zona norte, 11.683 en la zona oriente, 4.610 en la zona centro, 7.305 en la zona sur, 11.513 en la zona poniente. Lamentablemente, en este parte médico informamos de 2 fallecimientos, un hombre y una mujer, de un rango de edad de 68 a 89 años de edad. Entre sus principales enfermedades se encuentran diabetes e hipertensión. Uno residía en Mérida y uno en Chocholá. En total, son 6.463 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 186 están estables, aislados, monitoreados por personal médico de los servicios de salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. Como ya se mencionó, 30 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de 1 mes a 107 años. Los indicadores semanales del Semáforo Estatal de Salud marcan color verde. Hasta aquí el reporte, doctora. Gracias, doctora. Estaremos informando todos los días por este mismo medio. Muchas gracias.